Hola, caminantes de estrellas. Hoy te traigo una nueva lectura de una persona que en una red social, como anteriormente, se puso en contacto conmigo para ver cómo podía desde la astrología darle una explicación, una luz a la situación que estaba viviendo. Ya te lo comentaba en el podcast anterior con una interpretación de carta natal. La astrología te ayuda a tener herramientas, sobre todo. Más allá de predecir cosas, que al final las predicciones son eso, predicciones, no son certezas, puede cambiar mucho esto como predecir el tiempo. El tiempo atmosférico se supone que va a llover según los meteorólogos, que puede llover pero a lo mejor no llueve, porque es una predicción, no es una certeza, ni una profecía, ni nada de eso. Pero yo cuando hago una lectura nunca hago una predicción, no me especializo en eso, no, yo quiero ver el alma humana, es lo que me interesa. Y cómo esa persona transita las diferentes circunstancias de su vida. Te lo decía en el primer podcast, te lo advertía en el podcast de la interpretación. Todo el mundo tiene a Saturno en su carta natal. Todo el mundo tiene un lugar, un espacio, una vivencia dificultosa en su vida. Pero la mayoría de las cartas que a mí me llegan son personas que tienen curiosidad, porque, bueno, en fin, es muy humana la curiosidad, pero con vidas normales y corrientes. Yo suelo descartar esas cartas porque quiero emplear mi tiempo, sobre todo en alguien que yo vea que de verdad lo necesita. Por eso necesito que cuando alguien me envíe la carta, me envíe el motivo. Y suelo descartar casi siempre los motivos anodinos. Oye, ¿cómo me va en el amor, en la salud? Ay, pues yo qué sé. No me interesa saber eso. Pero bueno, te decía en el otro podcast que a las personas que pues sois fans de este programa, por supuesto que sí que vais a tener un espacio, porque quiero agradecer, ¿no?, también vuestro apoyo de esa manera. Que no busquéis que os diga que en vuestra carta algo superlativo o algo maravilloso, porque a lo mejor es una carta anodina, como es casi el gran porcentaje, ¿no? Pero si a pesar de que no eres fan, tú tienes una circunstancia en tu vida que necesitas darle un sentido, solucionar o al menos conocer de alguna manera, pues también te invito a que si te apetece me escribas descubriendo los astros, todo junto, @gmail.com y me cuentes tu motivación. Esto no significa que yo vaya a hacerte la lectura. Yo miro la carta y en la carta se desentrañan muchas cosas, la carta me tiene que vibrar de alguna manera, tengo que ver que yo puedo hacer algo para esa persona, pero ahí está la opción. Dicho esto, te cuento. Esta persona, entre otras cosas, comentaba que tenía dificultad para expresarse, que tenía una gran ansiedad social que le llevaba a no poder relacionarse con la gente, que le llevaba a no poder comunicarse correctamente, a no poder conocer a nadie, a sentir que para sus amigos y demás era más como una carga. Su problemática sobre todo tenía que ver con esto, con el tema de la ansiedad social, la incapacidad de mostrar, salir al mundo, ser el mismo, etc. Y bueno, pues me envía su carta, sus datos y demás. En este caso no puedo darte más datos que tuvo que ser un nacimiento pues ahí en septiembre, porque es Sol en Virgo. No sé de qué año es, qué edad tiene, no sé absolutamente nada. No me tapo esos datos, que en su libertad, por supuesto, no me hacen falta tampoco, pero no te puedo decir exactamente para que tú puedas buscar la carta y poder verla conmigo. Así que bueno, confórmate con el relato que te voy a hacer sobre su posición, su carta natal. Bien, en el mandala tenemos al Sol que está en la casa 4 en el signo de Virgo. Por otro lado, el ascendente es Géminis, por tanto vamos a saber que tiene signos interceptados. Tiene la luna en casa 8 en Capricornio. Marte está en conjunción con su Sol y en casa 4, en Virgo también. Venus también está en conjunción con ese Sol, está en casa 4. También tiene a Mercurio en casa 4. Luego vamos hacia Saturno, que lo tiene en Sagitario en casa 6. Tiene a Júpiter en Aries, ahí al borde, retrógrado, en casa 11. Y está ahí muy cerquita de Tauro, por lo tanto es una energía ariana que ya está un poco más diluida.
tiene a Urano también en Sagitario, en casa 7, a Neptuno en casa 7, en Capricornio, retrógrado. Plutón está ahí en Escorpio, en casa 6, al principio de la casa 6. Y luego tiene la parte de la fortuna en casa 5, en Libra. Y Piscis, en Piscis tiene el infortunio. Y luego tiene, por último, Quirón en casa 1. Los demás símbolos, los demás, pues no los trabajo. Signos interceptados está Aries, donde está su Júpiter, y Libra, donde está su fortuna. Bien, todos estos datos son los que tenemos ahora mismo en el mandala de su carta natal. Realmente esta persona tampoco me cuenta demasiado respecto a su problemática, así que tampoco podía concretar en exceso. Por eso yo lo que hago es una visión, en principio, pues de los elementos que hay, pero suelo entrar poco en estas lecturas en las relaciones entre los planetas, es decir, si hay oposición, si hay conjunción, más allá de cuando algo es especialmente significativo. Sería ya hacer una lectura totalmente completa y bueno, eso requiere muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. En primer lugar, esta persona tiene el Sol en Virgo. Las personas que sois Virgo soléis tener de por sí ya una autoestima un poquito baja o al menos no os soléis valorar realmente de cómo sois. A pesar de que sois personas muy trabajadoras, muy organizadas, muy eficientes y tenéis un montón de dones, pero esa humildad también brota muchísimo en vosotros y os lleva a crear esa autoestima un poquito más baja, que a ver, la humildad está bien, pero cuando es excesiva es problemática, como todo en esta vida. Por otro lado, tenemos que ese Sol tiene una conjunción con Marte y con Venus, los dos están conjuntando con el Sol. Estos planetas que en apariencia son antagonistas, al estar más o menos en conjunción relacionados, pues uno digamos que sustenta al otro, da apoyo, ¿no? La conjunción siempre suele ser, a priori, suele ser algo positivo, suele significar que la forma de un planeta, bueno, la forma no, la esencia, la energía, el significado de un planeta se solapa con el otro y se crea algo nuevo, ¿no? Florece algo diferente. Bien, Marte es el planeta de la acción, de la energía para llevar a cabo las cosas. También puede ser la agresividad, etc. Bueno, pero Marte es eso. Y normalmente cuando hace conjunción con el Sol hace que la persona sea una persona con un montón de genio, de arranque, que tiende a discutir, a iniciar cosas sin pensar. Son personas muy deportistas y sobre todo una cosa que he comprobado con estas conjunciones, personas que tienen una energía brutal. O sea, conozco un caso muy cercano de un Marte en conjunción con el Sol, bueno, que en cuestiones de salud es absolutamente sorprendente esa persona cómo supera cosas que que otras personas fallecerían. Esta persona parece que tiene una vida incansable, inagotable. En fin, esto lo veo mucho en esa conjunción. También tiene, por otro lado, la conjunción con Venus, y Venus es un poco al revés. Venus es el planeta del placer, del disfrute, de la comodidad, de hacer sentir bien a los demás, del encanto. Y tú imagínate a Afrodita, a Venus, esa diosa tan voluptuosa, bella, que es agradable, que todo el mundo se queda cautivo. Pues eso es la energía de Venus. Así que el que esté en conjunción con su Sol, a mí me habla de que es una persona que le gusta tomar la iniciativa, pero también ser agradable con los demás. Y que además, aunque esa persona no se lo crea, es percibido con belleza por la gente. Una persona bien parecida, con buenos dones, con energía positiva, agradable, etc. Es decir, que tenemos el arrojo de Marte, por un lado esa fuerza, pero también lo agradable. Muchas veces pasa que las personas que tienen un Marte muy potente, por ejemplo en una conjunción con Sol, son tan irruptivas, son tan potentes que asustan a los demás y se alejan o entran en conflicto, pero al tener también a Venus ahí, a mí me dice que esta persona puede tener esa fuerza, esa potencia, pero es bien parecida, agraciada y gusta a la gente. Eso también lo he comprobado. Y las personas que estudian astrología lo sabrán. Conjunción de Sol con Venus, persona guapa, matemático. No quiere decir que los demás seamos feos, no. Persona guapa, bella, que gusta.
sea por lo que sea, a lo mejor no es una estética habitual, pero esa persona suele gustar a los demás, esa potencia de Venus. Y al estar todo en la energía de Virgo, me indica que es una persona a quien le gusta analizar las cosas, pasa a la acción y disfruta de ello. Es todo ahí, ¿no? Todo eso está en la casa 4. La casa 4 es la casa del hogar, de la pertenencia, de los ancestros, de la infancia también. Me dice que para esta persona la vida en familia es muy importante. Ahí está su sol, es donde se expresa bien. Que es una persona a la que yo creo que le gustaría formar un hogar y que disfruta muchísimo estando en casa. Y que quizás todas las acciones que ha hecho en su vida, en el fondo, el camino que sigan es a eso, a crear un hogar, un buen hogar, a estar en el hogar. Esto es importante, porque donde está nuestro sol nos va a indicar dónde nosotros nos expresamos con total naturalidad, con donde queremos estar, donde la vida nos va a llevar a alumbrarnos. Por ejemplo, si estuviera su sol justo en el contrario, en casa 10, esta persona sentiría en su vida un gran peso de su profesión, no del trabajo, que eso ya está más en la casa 2, sino de cómo ejerce su profesión, quién es profesionalmente, su estatus social, cómo es percibido en la sociedad. Esto es la casa 10. Cuando el sol está ahí, digamos que tu vida gira en torno un poco a eso, que oye, no tiene por qué ser lo positivo, pero es como que todo parece que vertebra a cómo me expongo. Cuando está justo abajo, en casa 4, que aquí se dice que el sol está más incómodo en casa 4 porque el sol lo que quiere es ser visto, son personas que esa luz está dentro. También son personas más introspectivas y ese vertebrar de la vida está en su casa 4, en el hogar. Ahí es donde siente que la vida sucede. Bueno, esto es un pequeño apunte. Continuamos. Vamos ahora, he hecho así como ver un poco el sol, no sé qué, no sé cuánto, pero vamos con la movida de esta persona. En primer lugar, su luna está en Capricornio. La luna en Capricornio no está cómoda. Capricornio es un signo al que le cuesta expresar, el que es absolutamente independiente emocionalmente y tiene una dificultad ahí, respecto a la luna. Esta persona seguramente en su niñez fue una persona muy autosuficiente, típico niño o niña que quiere hacerlo todo solo. Es muy capricorniano. O bien que ha tenido que ser así, que a lo mejor pues papá y mamá trabajaban y yo he tenido, el niño, la niña, ha tenido que hacerse cargo de sí mismo y aprender cosas muy pronto. Y es el típico niño que todos dicen, parece mayor para su edad, hay que ver lo autosuficiente que es muy capricorniano. Este niño, esta niña, le suele costar expresarse emocionalmente, como si hubiera una barrera que se lo impida, lo que no significa, por supuesto, que no haya sentimientos, pero es como no puedo expresar como a lo mejor expresaría una luna en Piscis, por ejemplo. Pero esa dificultad ha podido influir especialmente en la relación con las parejas o con las personas que le gustan. Esta persona también comentaba eso, ¿no? La dificultad para poder encontrar pareja, para poder estar con alguien y demás. Su luna en Capricornio también habla de una persona para la que la apariencia es importante. Esto es muy capricorniano. Cómo se ve ante los demás, cómo se muestra ante los demás. Indica que, además, su figura materna, su madre, figura materna, pudo ser una figura muy autoritaria, disciplinada, un poco distante, y que en el amor, pues, busca a una persona que tenga un poco también ese rol, que sean personas ambiciosas, responsables, que también puedan llevar como un sustento hacia él, que lo sujeten de alguna manera. Esto sobre todo lo veo porque lo tiene en casa 8, por eso hablo de la relación con sus parejas y demás, ya que al estar en casa 8 me habla de la persona con la que quiere compartir su vida, no desde el matrimonio, que sería Libra, sería la casa 7, sino desde la simbiosis, desde la fusión, ¿no? ¿Con quién quiero hacer mi vida? Y esta persona pues tiende a buscar a alguien que tenga como un rol más autoritario, de seguridad, más paternal con él, con esta persona. Bien, pero donde yo veo más lo obvio de la problemática suya es en su ascendente. Su ascendente es Géminis.
que es el signo de la comunicación, del aprendizaje, etcétera, pero de la comunicación. Y todo estaría bien, todo sería correcto, si no fuera porque en la casa 1 está Quirón. Quirón es la herida. Yo le preguntaría a esta persona, ¿cómo fue el embarazo de tu madre, de su madre? ¿Cómo fue su parto? ¿Algo pasó ahí? ¿Fue un parto con dificultades? ¿O a lo mejor su madre tuvo una amenaza de aborto? ¿O quizás no se quería quedar embarazada y pensó en abortar? Algo similar. Persona que tiene Quirón en su ascendente son personas que hubo un parto complicado, o un parto o un embarazo. Hubo algo complicado ahí, de la índole que sea, yo ya eso no lo sabía, no lo sé. Pero ahí pasa algo. O hubo dificultades en el nacimiento, ahí es Quirón casi siempre, yo diría, vamos, no voy a hacer un 100%, pero siempre que he visto ese Quirón ahí, ha habido un tema sobre eso. Y claro, a veces es difícil preguntar porque igual mamá en ese momento no quería tener un bebé y lo tuvo y te tuvo, no sé. O a lo mejor puede ser que tuvo un parto difícil, una situación difícil, oye, que pasan muchas cosas y que por supuesto no hay que juzgar nunca porque pasan muchas cosas en la vida y al principio puede ser, en fin, bueno. El caso es que esta persona yo creo que tuvo esa dificultad. Luego os contaré su respuesta. Pero no lo sabía, no lo había preguntado nunca, pero bueno. A partir de aquí, Quirón es algo que para esta persona sí es insalvable. Un problema con el que tiene que enfrentarse y afrontar. Y en su caso tiene que ver consigo mismo, con la manera en que él se expresa al mundo, que es la casa 1. Cómo esa persona sale al mundo. Ahí es donde yo veo la problemática de lo que me cuenta. Esta persona piensa que no vale, que no tiene nada que merezca la pena, que no tiene nada que aportar a los demás, que se siente inferior. Al estar en Géminis, Quirón especialmente te lo parece a la hora de comunicarte con los demás. Creo que a esa persona le pasaba eso. Que esta persona cree que no tiene nada que aportar a los demás, que también que se ríen de él, o que simplemente le da miedo a expresarse como es por si lo descubren en, yo que sé, las cosas de la mente. Sin embargo, la vida le va a poner situaciones, porque esto es el ascendente, es el destino del ascendente, en la que se va a tener que comunicar con los demás. Servir de nexo, tener una agenda con muchos contactos, sí, típico ascendente en Géminis. Por ejemplo, trabajar de comercial, o de periodista, o de cualquier cosa que implique contactar con la gente, tener muchos contactos, en fin, muchas relaciones pequeñas de esta manera. Pero tiene miedo a eso por ese Quirón que le está limitando. Y es ahí donde yo veo su ansiedad social. Sin embargo, esto no es algo que ha de limitarlo, sino que esta persona tiene que aprender a aceptar. Él piensa que no es válido, o que la gente no le entiende, y quizás le cueste realmente expresar lo que siente, lo que pasa, pero cuando comprenda que su destino es comunicarse, entre otras cosas que trae más el ascendente de Géminis, conectar, comunicarse, podrá aceptarlo y entonces empezará a cambiar su punto de vista, su actitud, sabiendo que hay una dificultad. Por otro lado, también veo a su infortunio en la casa 10. La casa 10, ya hablaba un poco antes de ella, es la proyección social. Y entonces también me dice que igual hay alguna dificultad ahí. Esta dificultad puede depender un poco de él o no. O a lo mejor hay situaciones que le hacen pues no poder brillar o expresarse todo lo suficiente. Se puede manifestar de muchas maneras. Por ejemplo, dedicándose a lo que no le gusta, o también puede ser que no le valoren realmente con lo que hace, que no le den valor a su trabajo. Pues imaginando, por ejemplo, que fuera enfermero, que no te reconocieran tu trabajo, ¿no? Así me lo pongo por ejemplo. Resumiendo toda su problemática. Su Sol en Virgo hace que sea una persona muy humilde y con tendencia a la baja autoestima, aunque las personas en Virgo son de las personas más eficientes que puedes encontrar. Pero bueno, su luna llena en Capricornio le dificulta para poder expresar sus emociones.
aunque también mantiene el control emocional esta luna y ve las cosas con más claridad y objetividad. Por otro lado, su Quirón en el ascendente, en el signo de Géminis, hace que tenga problemas con su percepción, autopercepción, con su autoestima, que piensa que no es válido o que se sienta inferior. El infortunio en casa 10 hace que profesionalmente quizás no reciba el reconocimiento que merece. Pero cuidado, que también hay cosas buenas, que la carta natal no solamente nos tiene que ayudar a saber por qué nos va tan mal en la vida, si es que te va mal, también te va a dar las herramientas que tú puedes tener, el poder que tú puedes tener de haber cosas positivas en tu vida. Con lo mismo que hay un Saturno, también hay un Venus en la carta natal. Y por un lado, esa carta me dice que en realidad es una persona agradable a los demás, que una persona que además ven activa y bien parecida, que si se lo propone puede tener mucha iniciativa, que es una persona responsable, que se esfuerza, como digo, bien parecida, que el hogar es su punto importante en la vida y que tienes la suerte de que en apariencia ha sido un hogar muy estable, que eso está muy bien también, no todo el mundo tiene esa suerte. Luego tiene a su Júpiter en casa 11, en Aries. Esto me indica iniciativa en temas tecnológicos y también en temas colectivos, en el desarrollo, por ejemplo, en los movimientos sociales, en los clubes sociales, no sé qué palabra ponerle, asociaciones, pero ya desde un punto de vista de ayudar al prójimo o política, no sé, todo lo que tiene que ver con reuniones en sociedad. Además, ahí su energía se expande, aunque es ariano, y puede que esa energía le lleve un poco a ser líder realmente, y a veces esa energía de Aries puede llevar a que no tenga tanto en cuenta a la otra persona. Pero bueno, yo le diría a esta persona, prueba a formar parte de algo que tenga que ver con la colectividad o iniciar nuevos proyectos. Yo qué sé, por ejemplo, una asociación de animales. Yo creo que seguro que puede ir bien, entendiendo que tiene una energía también ariana, cuidado. Que eso significa que es un poco contraria a la energía de Acuario, que busca la unión con todos. Aries va un poquillo a su bola, pero oye, si está bien canalizada, pues adelante. Luego, la fortuna está en casa 5. Esto es importante porque la fortuna también es un punto que nos indica dónde está tu evolución. La casa 5 tiene que ver con los amigos, los enamoramientos, los amoríos, la diversión, el disfrute, el expresarse. Le diría a esta persona, permítete disfrutar de estas cosas de la vida, de estar con tus amigos, ve al teatro, exprésate como eres, baila, acepta quién eres, lúcete, ponte guapo y venga pa'lante, a salir de juerga, a ligar. Que no tenga miedo a hacerlo porque ahí está su fortuna y es lo que le va a permitir evolucionar y sentirse integrado. Y aunque aquí las energías están interceptadas, pero eso no significa que no pueda brotar todo eso positivo de su carta. Y bueno, para terminar, decirte que esta persona me cuenta que no daba crédito, me explica por qué lo había clavado todo, porque todo era así, excepto lo del embarazo de su madre, básicamente porque no lo podía confirmar en ese momento. Y que al final tomaría nota de todo para poder desarrollar esas potencialidades que también aparecen en su carta. Y este es el mejor regalo que recibo. Primero, que se valore la lectura, no todas las cartas, aunque yo siempre digo que la astrología no se equivoca, me equivoco yo. En la interpretación, también muchas personas juegan un poco a eso, a que, claro, yo aquí, por ejemplo, no sé, si yo a una persona le hago una lectura y es una persona que no conozco de nada, ¿cómo sé si realmente me está diciendo la verdad o no? Que también pasa. Yo sé que en la carta natal me revela todo. Otra cosa es que yo lo pueda interpretar bien o no. Eso ya es algo diferente. Pero sobre todo lo que me gusta es poder ayudar a las personas a descubrir cuáles son esas situaciones que vivencia en su vida y de qué manera puede jugar sus cartas. Creo que es el gran secreto. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya resultado de tu interés. Espero que hayas aprendido algo sobre la astrología o por lo menos hayas pasado un buen rato. Que las estrellas guíen tu camino.